I find this a fascinating object. It's a fiber optic cable for Muy buenos días a todos. En nombre de Legrand Betichino Chile les doy la más cordial bienvenida a el segundo webinar del ciclo, ¿cierto?, de Legrand Data Center Soluciones, ¿cierto?, para Data Center, que iniciamos la semana pasada. Mi nombre es Salvador Burton. Para todas las personas que se han ido sumando recién en este webinar, ¿cierto?, como parte de este ciclo. Muy buenos días otra vez a todos los que ya iniciamos el ciclo la semana pasada. Espero que estén muy bien. Veo que me escuchan bien porque hay varios escribiendo ya buenos días. Los que están muy atentos, ¿cierto?, desde el segundo uno habrán visto que me hice un auto spoiler. Que vamos a estar viendo un videito después súper interesante respecto al funcionamiento de la fibra óptica, y me confundí, así que me hizo un auto spoiler al inicio. Espero que no se haya notado tanto. El día de hoy, como bien les digo, vamos a estar hablando de fibra óptica. Ya tal como dijimos la semana pasada, ¿cierto?, que iniciamos hablando del cableado estructurado, ¿cierto? En general, hoy vamos a estar hablando de fibra óptica. Como parte, ¿cierto?, de este ciclo de webinar Legrand Data Center Solution, dijimos que comenzamos la semana pasada hablando de cableado estructurado, una fecha que ya tenemos, ya está publicado, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube. Todos los que se sumaron a partir de hoy y que se perdieron, ¿cierto?, el webinar de la semana pasada, pueden encontrarlo, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube. O a través de, ¿cierto?, nuestro landing de webinar. También pueden encontrar ahí las grabaciones de lo que ya se realizó. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando de cableado estructurado. Recordar que esto forma parte de un ciclo de 6 webinars, ¿cierto?, que tenemos programados para los días lunes. Ya estamos en la segunda semana, ¿cierto?, de este ciclo. Y que, ¿cierto?, este ciclo tiene la particularidad que al finalizarlo, ¿cierto?, al completar este ciclo de 6 webinars, se otorga un diploma por parte de Legrand, reconociendo la cantidad de horas de capacitación que pasaron con nosotros en este ciclo. ¿Ya? Así que ahí la recomendación, obviamente, es que se puedan conectar, que puedan participar, ¿cierto?, de este ciclo, hacer sus preguntas, porque obviamente en el contexto que vimos es bueno, ¿cierto? Cada día es mejor entender más el mundo de los data centers, de las comunicaciones, ¿cierto? Porque es un mercado que está creciendo a pasos agigantados, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de las particularidades de la fibra óptica desde lo más básico, de entender el principio de la fibra, ¿cierto?, que es altamente relevante, ¿cierto? Dice posibilidad de obtener el documento del webinar en PDF. Matías, siempre lo enviamos. De todas formas, si no pudiste participar la semana pasada y lo quieres ver ahora, mándanos un correo a legranacademychile@legrand.cl y nosotros te vamos a estar compartiendo la presentación del primer webinar. Colócalo sí en el correo tal cual, presentación del primer webinar de Data Center, por favor, para que nosotros podamos devolverte un correo con la presentación si no pudiste descargarla. Bien, decíamos entonces que es fundamental, ¿cierto? Fundamental comprender
las nuevas tecnologías, ¿cierto? Tendencias del mundo del data center, ya entre ellas entender bien cómo funcionan las estructuras de cableado, ¿cierto? Tanto en cobre, como vimos la semana pasada, y en fibra. Vamos a hacer, antes de comenzar, un pequeño recordatorio. Recuerden que todas las consultas, dudas de este webinar los pueden hacer a través del chat, donde ya veo que muchos están escribiendo. Yo voy a dejar activado desde ya el modo preguntas y respuestas para que no se nos pierdan todas aquellas preguntas que ustedes quieran realizar. Por favor, les pido que marquen esas preguntas con esta pequeña nube con un signo de pregunta que está en la parte inferior del chat. Así dejamos esas preguntas destacadas. Bien. La semana pasada habíamos comenzado hablando del cableado estructurado en cobre, ¿cierto? Definimos sus principios de transmisión, explicamos, ¿cierto?, cómo es el estándar finalmente de cableado estructurado. Dijimos que el cableado estructurado no se podía hacer, ¿cierto?, a la voluntad de cualquier persona que quisiera hacerlo, tenía que seguir estándares para que de esta manera pudiese ser, ¿cierto?, ordenado, pudiesen ser mejores sus mantenciones, ¿cierto?, o operación en el día a día. Bien. Dijimos también, ¿cierto?, que el cableado horizontal, principalmente en cobre, ¿cierto?, es el que nos permite llegar hasta los usuarios finales, transmitir la información, ¿cierto?, a través de esta plataforma de cableado estructurado, desde los distintos racks y unidades de comunicación principal hasta la posición de los usuarios finales, ¿cierto? Y dijimos que esos usuarios finales, con el paso del tiempo, han ido cambiando bastante, y ya no solo son computadores, sino que también pueden ser otros sistemas, ¿cierto?, que trabajan o que transmiten su información a través de una red de cableado estructurado. Bien. Y que la interconexión entre estos grandes bloques de información, que son finalmente los racks donde se encuentran los servidores, se hacen habitualmente en fibra óptica, ¿cierto? El cableado vertical, que fue el que denominamos, ¿cierto?, la semana pasada, habitualmente se hace en fibra óptica porque necesita, obviamente, poder transmitir una gran cantidad de información, y en donde muchas veces el cobre de por sí ya no es suficiente. Bien, entonces la idea del día de hoy es que podamos hablar de este cableado de fibra, ¿cierto? Entender sus principios de funcionamiento, entender un poco cómo opera en el interior la transmisión de la fibra, qué parámetros son importantes a tener en cuenta, ¿cierto?, para medir el rendimiento, la calidad de la fibra, ¿cierto? Y conocer obviamente un poco más sobre el portafolio y soluciones que Legrand tiene para poder trabajar, ¿cierto?, el cableado estructurado entre los racks de comunicación a través de su fibra óptica, ¿cierto? Por razones de trabajo no pude asistir a la charla del viernes pasado. ¿Podrías ayudarme? Héctor, la charla pasada es del ciclo de potencia. Te pido igual, de igual forma, que puedas enviar un correo, Legrand Academy Chile, lo voy a dejar acá abajito, legrandacademychile@legrand.cl, ¿cierto? Que puedas enviar un correito ahí solicitando lo que necesitas, si es la presentación, ¿cierto?, o el video, para poder ver el webinar que te perdiste. Ya lo vamos a enviar ahí. Desde ya, ¿cierto? Y antes de que entremos en materia, les voy a compartir en la parte superior de la pantalla la presentación, ¿cierto?, de este webinar, para que empecemos desde ya a entrar en materia, y les voy a compartir también esta presentación, ¿cierto?, en el chat para todos aquellos que no puedan descargarla a través del vínculo. La vamos a dejar, ¿cierto?, también en el chat. Estoy enviándola ahora mismo. Ahí se encuentra, ¿cierto?, en un archivo comprimido para que lo puedan descargar a sus computadores, ¿cierto?, y guardar, tomar apuntes, y de igual forma lo vamos a hacer, ¿cierto?, a través de un link de WeTransfer, ¿cierto? Todas las alternativas posibles para que puedan descargar esta información que vamos a revisar a continuación. Bien, ya en el contexto, ¿cierto?, de la fibra óptica, vamos a estar viendo entonces los principios de transmisión de fibra, vamos a ver cuáles son esos parámetros, ¿cierto?, fundamentales que tenemos que conocer por parte del fabricante, ¿cierto?, o que podemos, en algunos casos, ¿cierto?, testear, o que deberíamos ser conscientes de ello en terreno, y vamos a conocer las soluciones que Legrand tiene, ¿cierto?, en materia de fibra óptica. Partiendo, ¿cierto?, por los tres pilares que ya habíamos conversado en el webinar pasado, que tiene LCS3. LCS3 es la oferta, ¿cierto?, de soluciones de cableado estructurado que tiene el grupo Legrand. Tres dimensiones de excelencia fueron las que destacamos la semana pasada. El performance se supone, ¿cierto?, habla de la calidad en la cual podemos transmitir la información a través de las soluciones de LCS3, la posibilidad de escalar o de crecer en el tiempo, no solo en capacidad, sino que también en
calidad de la información, en velocidad, en ancho de banda a través de sus distintas soluciones y siempre desde el punto de vista también de la eficiencia, haciendo que el trabajo de instalación sea más rápido, sea más flexible a través de las soluciones que ya vimos la semana pasada, ¿cierto? Que hoy día vamos a continuar de ver desde el punto de vista de la fibra óptica, ¿ya? Antes de que comencemos, quiero hacerles una consulta, ¿cierto? Una pregunta, a ver si me pueden responder en el chat qué es lo que piensan. Si yo necesito transmitir cierta información y la transmito a través de unos y ceros, ciertos niveles de tensión, o la transmito, ¿cierto?, a través de impulsos lumínicos. ¿Qué creen ustedes que es más rápido? ¿Es más rápido, ¿cierto?, los impulsos lumínicos? ¿Es más rápido el transmitir, ¿cierto?, los unos y ceros a través de niveles de voltaje? ¿Cierto? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Qué es lo que dice, cierto, los fundamentos? Ahí varios ya están escribiendo la luz, la luz, la luz, la luz. ¿Cierto? Sabemos por principio que la luz es lo que puede viajar a la larga más rápido, ¿cierto? Estos impulsos luminosos, sabemos que la velocidad de la luz es lo más rápido que podemos tener en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? Es una gran velocidad. Y que por tanto, si podemos transmitir en luz, claramente va a ser más rápido, ¿cierto?, que poder enviar impulsos, ¿cierto?, o pulsos de tensión, como se hace habitualmente en un cable de cobre, ¿cierto? El cableado de fibra óptica, para que ya entremos en materia, nos permite la transmisión de datos a nivel de gigabit, ¿cierto? Y más allá. O sea, hablamos de una gran cantidad de información. Esta gran cantidad de información se viaja, ¿cierto?, a través de un medio guiado que es la fibra óptica. En este caso es la opción ideal para poder transmitir estas grandes cantidades de información, que pueden ser, como ya dijimos, voz, datos, telemetría, videos, sobre todo cada vez más, ¿cierto?, a través de distintos computadores o dentro de una red de área local de computadoras. La fibra óptica, ¿cierto?, si lo podemos definir como tal, vamos a ver que es un cable que tiene muchos hilos, ¿cierto?, muy largos y delgados, y cuyo material, ¿cierto?, suele ser vidrio, ya muy particularmente un vidrio a partir de silicio, ¿cierto?, muy delgadito, tan delgado, ¿cierto?, que cada uno de esos hilos es inferior al tamaño o al grosor de un cabello humano. O sea, hablamos de algo muy delgadito que nos va a permitir llevar una gran cantidad, ¿cierto?, de información a través de la luz, ¿cierto? Estos hilitos, obviamente, por lo sensibles y frágiles que pueden ser al ser de vidrio de silicio, ¿cierto?, necesitan, lógicamente, protección, necesitan tener una cubierta, ¿cierto?, una chaqueta que los proteja, ¿cierto?, en el caso de estar en algún lugar, obviamente, en los que puedan ser manipulados o en los que puedan, ¿cierto?, sufrir por el lugar de instalación, necesitan estar protegidos dado su sensibilidad. Por tanto, habitualmente los vamos a ver tal como se muestra ahí en la imagen, ¿cierto? Unos pequeños hilitos de fibra, pero con recubrimientos que les permiten, obviamente, ser más robustos y dependiendo del cable de fibra finalmente que tengamos y del uso que se le vaya a dar, puede tener a la larga una chaqueta incluso blindada o mucho más protegida dependiendo de su función. Bien. Un sistema de comunicación de fibra óptica lo que hace es utilizar la tecnología de ondas de luz para transmitir los datos a través entonces de la fibra, cambiando las señales electrónicas, ¿cierto? Estos unos y ceros que ya hemos conversado, que habitualmente a nivel de sistemas electrónicos los tenemos en niveles de tensión de 0,5, ¿cierto?, voltios, a señales luminosas. Y estos son transmitidos finalmente a través de estas pequeñas fibras, filamentos, ¿cierto?, de fibra óptica. Y esto ocurre, ¿cierto? Este proceso ocurre gracias a varios procesos físicos, ¿cierto?, que probablemente algunos ya habrán estudiado incluso, ¿cierto?, respecto al desplazamiento de la luz en los distintos medios, ¿ya? Y para entender, ¿cierto?, un poquito mejor el cómo funciona esto dentro de una fibra óptica, es fundamental que entendamos principios como la reflexión o principios como la refracción, ¿cierto?, de la luz. Partamos por la reflexión de la luz, entendamos un proceso, ¿cierto?, de reflexión, que es algo que incluso probablemente todos los días, ¿cierto?, nosotros lo estamos viviendo a través de nuestra vista, ¿cierto? Incluso cuando nos miramos a un espejo, cuando vemos, ¿cierto?, cualquier objeto, a la larga es una manifestación del proceso de reflexión de la luz. Es la luz la que está rebotando en algún lugar y incidiendo, ¿cierto?, a través de nuestros ojos para que nosotros podamos visualizar distintos objetos. Este proceso de reflexión de la luz es el que también se utiliza, ¿cierto?, para la transmisión de información a través de las fibras ópticas. La reflexión de la luz en sí es el cambio de dirección que una onda o un rayo de luz, ¿cierto?, tiene
en la superficie que separa dos medios, ¿cierto? En este caso, si vemos la imagen, voy a activar mi puntero del mouse. Si vemos la imagen, tenemos un espejo plano, ¿cierto? Este espejo finalmente hace la separación de dos medios distintos, ¿cierto? El aire por donde viene y el espejo en general, ¿cierto? Y para entender este fenómeno que se produce con la luz, debemos tener en cuenta al menos tres propiedades básicas, ¿cierto? Tres puntos básicos son necesarios de entender. En primero, que la luz siempre se propaga en una línea recta, ¿cierto? Vamos a tener la propagación de la luz en una línea recta y que al llegar a una superficie, ¿cierto? Reflectante, esta se refleja, ¿cierto? Así sucede, por ejemplo, en un espejo. Cuando la luz, ¿cierto?, rebota en el espejo, finalmente nos permite la visualización y que además cambia de dirección al pasar de un medio a otro, ¿cierto? La luz cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro porque ese medio finalmente también tiene distintos índices de refracción que ya vamos a ver de qué se trata. El proceso de reflexión cumple con dos principios básicos. En primera instancia, ¿cierto? El ángulo de incidencia, que es este ángulo que se aprecia acá, ¿cierto? Es igual al ángulo de reflexión, ¿cierto? Al ángulo que va a rebotar, por decir así, ¿cierto?, dentro de esto. Y el segundo es que el rayo reflejado o el rayo incidente y la normal se encuentran en un mismo plano. A esta línea central que vemos aquí es lo que se conoce en física siempre como normal. Significa, ¿cierto?, que el índice, el rayo índice y el rayo reflejado se encuentran en el mismo plano, ¿cierto?, que se encuentra la normal de este sistema, ¿cierto? Van a enviar la presentación. Pedro, la presentación ya se encuentra en la parte superior de la pantalla. Puedes descargarla de ahí o bien desde el link que dejamos anclado también en el chat, pueden descargarla sin inconveniente, ¿cierto? Marcelo dice, compartiste un white paper, ¿cierto? Pero no la presentación. No puede ser. Déjenme revisar al tiro. No, en el archivo deberían estar ambos. Por favor, me confirman ahí si es que está en el archivo zip, porque yo estoy mirando acá el archivo zip. Debería tener tanto en el zip, tanto la presentación como el white paper, ¿cierto? Por favor, si en un zip. Revísenlo, por favor, si es que en el zip está, pero debería estar tanto la presentación como el white paper. Están los dos archivos en un PDF. Perfecto. Ya vamos a hablar de qué se trata ese white paper, ¿cierto? Hay dos archivos, perfecto. Está confirmadísimo que hay dos archivos ahí dentro del zip. Ya vamos a estar comentando de qué se trata, ¿cierto? Ese white paper que les compartí también. Entonces, haciendo un resumen de esto, teníamos, ¿cierto?, un rayo incidente, un rayo reflejado, ¿cierto? Dijimos que se refleja al llegar a una superficie reflectante. El primer principio, el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. Y el segundo, el rayo reflejado con el incidente, ambos se encuentran en el mismo plano, ¿cierto? Eso es un principio de la reflexión. Hay dos, ¿cierto? Dependiendo de las características de la superficie en las cuales se esté provocando este fenómeno, es posible distinguir, ¿cierto?, entre dos procesos. Una reflexión que se denomina especular, ¿cierto? Esta reflexión especular se produce en la superficie, ¿cierto?, que genera el reflejo, ¿cierto?, cuando es lisa. O sea, cuando tenemos nosotros una superficie lisa, ¿cierto?, vamos a tener una reflexión del tipo especular. Pero también un haz de luz podría reflejarse en alguna superficie que no es lisa. Imaginémonos que apuntamos un láser contra una madera, ¿cierto? Una madera no es una superficie lisa, por tanto, en esos casos vamos a tener un proceso de reflexión que se denomina difusa, ¿ya? Obviamente la diferente densidad o el hecho de que no esté pulida la superficie va a provocar un cambio, ¿cierto?, en ese proceso de reflexión. Ahora, cuando tenemos dos medios distintos, que es el caso, ¿cierto?, de una fibra óptica o es el caso, ¿cierto?, de muchas superficies que tenemos en la naturaleza, ¿cierto?, al momento de incidir una luz se pueden provocar distintos fenómenos según o dependiendo del ángulo con el cual, ¿cierto?, este haz de luz o rayo de luz se enfrente a esta superficie, ¿cierto? En estos casos podemos tener las siguientes configuraciones. Podemos tener, ¿cierto?, incidencia de luz de un medio a otro y que se provoque una refracción. Eso significa que efectivamente la luz cambia, ¿cierto?, o traspasa el medio, ¿cierto? Cuando esta luz traspasa el medio, además cambia de velocidad y cambia de dirección, que es lo que nosotros tenemos en esta primera gráfica. Un rayo refractado cambió de medio y además ese medio hizo que cambiara de velocidad y de dirección.
o podemos tener cierta reflexión alcanzando un ángulo crítico. ¿Qué significa? Que es un ángulo que no provoca, ¿cierto?, que la luz en este caso cambie de medio, sin embargo lo deja muy al límite, pero siempre dentro del mismo medio. Se va a transmitir, por tanto, la luz en este medio, no va a salir de él, pero lo está haciendo en un ángulo que es crítico. Sobre un poquito un ángulo sobre eso ya se transformaría en un rayo refractado. Y la reflexión interna total, que es cuando finalmente este ángulo no permite, ¿cierto?, que la luz salga del medio en el cual está siendo propagada, ¿cierto? Y por tanto no tenemos refracción, simplemente tenemos el rebote dentro del mismo medio. Ya, eso es súper importante porque si se fijan ya al ver la gráfica, esta figura de la reflexión interna total, podemos empezar a asimilar que eso es lo que nosotros buscamos finalmente en la fibra óptica, ¿cierto? Nosotros no queremos que la luz se escape de la fibra óptica, sino que queremos que esta rebote dentro de ella y se mantenga. Bien, los que todavía no vean, ¿cierto?, o no tengan los dos archivos, revisen la posibilidad de descargarlo desde el link, sino igual yo se los voy a compartir en unos minutitos más, ¿cierto?, a través del chat en el caso de que no los puedan ver. Bien. Ahora, este proceso, ¿cierto?, que decíamos de refracción de la luz, ¿de qué depende? Depende netamente de la composición, ¿cierto?, de cada uno de los materiales o de los medios en el cual se está propagando la luz. Eso es súper importante. La refracción o el índice, ¿cierto?, de refracción no es más que una relación. El índice de refracción es una relación entre la velocidad que tiene la luz cuando está en el vacío, ¿cierto?, y la velocidad de la luz en otro medio natural que sea distinto o material que sea distinto del vacío. Entonces, sabemos que la velocidad de la luz en el vacío son 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la máxima velocidad, ¿cierto?, que la luz puede alcanzar, pero no es la velocidad finalmente que nosotros tenemos en todos los medios, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vemos la velocidad de la luz en el aire es menor, ¿cierto?, que la que tiene en el vacío. Obviamente ya hay una obstaculización, ¿cierto?, del viaje de esta luz, por tanto su velocidad baja. En el agua vemos que baja aún más y así seguimos bajando en esta lista. Nos encontramos con que incluso en el diamante es incluso menos de la mitad de la velocidad de la luz. Todavía siguen siendo altas velocidades, eso sin duda, pero la velocidad de la luz en el vacío es la que provoca, ¿cierto?, esta mayor performance, ¿cierto?, de velocidad. ¿Por qué es importante entonces entender esto? Porque de esto va a depender, lógicamente, ¿cierto?, las velocidades que se alcanzan dentro de la transmisión de la información por medio de la luz. Bien. Si la luz, ¿cierto?, si la luz pasa de un medio más rápido a otro más lento, por ejemplo, si pasa desde la velocidad del vacío a un vidrio Flynn, que es un vidrio óptico, ¿cierto?, en particular, el ángulo de refracción es menor al del ángulo de incidencia, que es el caso de la gráfica que estamos viendo acá. Si el rayo incidente, ¿cierto?, pasa de un medio que es más rápido, ¿cierto?, que el medio al cual va, un vidrio Flynn, el ángulo, ¿cierto?, de incidencia es mayor, ¿cierto?, que el ángulo de refracción. Por el contrario, si pasa de un medio de menor incidencia a otro de mayor, incidencia a otro de menor incidencia, por ejemplo, si pasa de un medio de un diamante, ¿cierto?, al vacío o del diamante al aire, ¿cierto?, el ángulo de refracción es menor que el de incidencia y en este último caso, si el ángulo de incidencia es mayor que el del límite, se provoca, ¿cierto?, refracción y a eso se le denomina reflexión total, o sea, queda dentro del mismo medio. Vamos a recordar nuevamente que eso es lo que buscamos. Nosotros buscamos que ojalá se mantenga dentro del mismo medio y no salga de este, ¿ya? Algunos, ¿cierto?, habrán realizado en alguna oportunidad el experimento, ¿cierto?, con un vaso de agua. Eso es un clásico, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un vaso con agua, llenamos el vaso con agua hasta la mitad, un poco más de la mitad, e introducimos alguna bombilla, vemos justamente ese efecto de refracción, ¿cierto?, con el cambio de medio, esa bombilla, ¿cierto?, la luz finalmente que nosotros vemos reflejado en ese objeto, es distinto cuando lo vemos en el aire, ¿cierto?, a cuando lo vemos dentro del agua. Por eso se provoca, ¿cierto?, ese efecto. Bien. ¿Cuál es el principio que rige finalmente este proceso? Es la famosa ley de Snell, ¿cierto? Frente del rayo reflejado, ¿cierto?, y frente del rayo refractado hay un punto común de cruce, ¿cierto? Ese punto común de cruce, ¿cierto?, o desde ese punto común de cruce, las distancias tanto de 1 como de 2 se recorren en el mismo tiempo, ¿cierto?
en el mismo tiempo generando este ángulo que se denomina ángulo crítico, ¿cierto? Este ángulo crítico es el que va, el cual nosotros no debemos sobrepasar, ¿cierto? Si queremos a la larga transmitir esta luz solo dentro de un medio. Cada rayo, cierto, incidente con un ángulo que sea superior al crítico no tendrá componente de refracción y la eficiencia de la reflexión será superior al 99%, lo cual se traduce prácticamente en una reflexión interna total, que ya dijimos es lo que nosotros buscamos como principio. Bien, acá tenemos, por ejemplo, algo mucho más ya visible. Imaginémonos que este rectángulo que tenemos acá, ¿cierto? Es justamente una fibra óptica. En su interior tenemos el núcleo de esta fibra, ¿cierto? Y en el exterior, obviamente, tenemos, ¿cierto?, su cobertura, que por tanto tienen distintos índices de refracción. Si nosotros, por ejemplo, enviamos este haz de luz que vemos acá al inicio, ¿cierto?, que es el ángulo, dentro del ángulo de aceptación, vamos a ver, ¿cierto?, que este va a pasar recto a través de la fibra y por tanto este haz de luz, sin lugar a duda, va a llegar a su destino. Ya, si vemos, ¿cierto?, este segundo haz de luz que estamos enviando en esta dirección, este todavía se encuentra dentro del ángulo de aceptación, pero es el límite, es finalmente el ángulo que nos permite, ¿cierto?, una reflexión interna total, está llegando al límite y se mantiene todavía dentro del camino, ¿cierto?, a recorrer por el núcleo de la fibra óptica. Pero sin embargo, si enviamos este ángulo de luz pasado el ángulo crítico, ¿cierto?, vamos a ver que este sale incluso del núcleo de la fibra y ya se provoca que es un rayo refractado. Por tanto, en este caso, con este ángulo de incidencia, vamos a perder información, ¿cierto?, que no va a viajar a través de la fibra o del núcleo de la fibra óptica, que es lo que nosotros buscamos. Bien, entonces es súper importante a la larga el ángulo con el cual ingresa, ¿cierto?, este ángulo de ingreso al núcleo de la fibra óptica para su transmisión. Bien. Cuando estamos transmitiendo solamente un haz de luz, vamos a ver que solo un haz de luz lo podemos nosotros enviar de forma recta, ¿cierto? Como es el ejemplo de acá, sin ningún inconveniente. Pero cuando ya hablamos de fibras que son del tipo multimodo, que necesitamos enviar varios haces de luz, claramente influye el ángulo, ¿cierto?, con el cual vamos a enviar estos haces de luz para que puedan viajar cada uno de ellos dentro del núcleo de la fibra. Ya cuando es solamente un haz, obviamente es más sencillo, por decir así, este envío no necesitamos cambiarles el ángulo de direccionamiento dentro del núcleo de la fibra, por tanto también es más sencillo. Bien, vamos a ver un videíto cortito antes de pasar a las ventanas de trabajo, ¿cierto?, de la fibra, para que este concepto quede mucho más clarificador. El video que vamos a ver ahora está en inglés, no se preocupen porque es un video muy ilustrativo, ¿cierto? Es un ensayo que se realiza para poder comprender este concepto. Se llena, ¿cierto?, un balde con un líquido, ¿cierto?, que tiene una determinada densidad, es un glucol, ¿cierto?, es parte de la familia de los alcoholes. Este balde se llena con este glucol, se le hace una perforación de salida y una perforación finalmente de ingreso, ¿cierto?, para ver cómo el líquido, este glucol, sale del balde, ¿cierto?, y se hace viajar un haz de luz láser, ¿cierto?, a través de que nos va a permitir ver cómo viaja, ¿cierto?, y también cómo en algunas partes se refracta y se pierde información a través de él. Bien, así que vamos a revisarlo de inmediato para que esto sea bastante más clarificador, ¿cierto?, como principio de la transmisión de fibra. Yo voy a silenciar unos minutitos, ¿cierto?, mi micrófono para que lo podamos ver sin problema. Me avisan, obviamente, si está todo funcionando bien. I find this a fascinating object. It's a fiber optic cable for a stereo. If I shine this laser pointer down the cable, it guides the light out the other end. These cables are used to connect our world today and are capable of transmitting information across countries and oceans. But first, let me show you how it works. I have a bucket that I've modified with a window in front. And on the other side, I put a stopper in this hole right here. I have a bottle of propylene glycol with just a little bit of creamer in it. A ring stand. And of course, a laser pointer. Now, keep your eye on this plug when I turn out the lights.
That's wonderful. The light follows the liquid flow all the way to the bucket. Amazing. It does this because of total internal reflection. As the light enters the stream, it is reflected as soon as it hits the interface between air and liquid. You can see here the first reflection, and then the second, and the third. This occurs because there's a difference between the index of refraction of the guide material, here propylene glycol, and the outside, air in this case. Recall that any time light strikes a surface, it can either be absorbed by the material, reflected from it, or pass into and through it. The latter we call refraction. It's easier to see from a top view. Reflection and refraction can happen at the same time, but if a light ray hits the surface at an angle greater than the critical angle, it will be completely reflected and not refracted. For this propylene glycol and air system, as Si se fijan ya en este video, ahí podemos apreciar claramente dónde el ingreso del haz de luz, ¿cierto? Este flujo de este líquido, de este glucol, rompe finalmente este ángulo, se va más allá de este ángulo de reflexión total y por tanto se provoca refracción. Acá claramente vemos que buena parte, ¿cierto?, de esta luz se pierde finalmente o se va o cambia de medio, mientras que, ¿cierto?, un porcentaje menor se mantiene dentro de él y posteriormente en el interior, ¿cierto?, de este flujo de líquido logra tener un ángulo que le permite en parte mantenerse, ¿cierto?, viajando a través de él. Fíjense que el láser está en una posición fija, ¿cierto?, de ingreso, no se está moviendo, por tanto, efectivamente una parte del haz de luz se va fuera de este fluido, ¿cierto?, y en el otro se mantiene en el interior. Ya esto es un poco lo que pasaría, ¿cierto?, si emulamos a que este flujo de líquido es el núcleo, finalmente, de nuestra fibra óptica. Bien, entonces vamos a continuar para que veamos el resto del proceso del video. As long as a beam hits the surface at an angle greater than 44.35 degrees, measured from the normal, it will propagate down the stream via total internal reflection. To create this same effect in an optical fiber, engineers create a core of glass, usually pure silicon dioxide, and an outside layer called cladding, which they also typically make from silicon dioxide, but with bits of boron or germanium to decrease its index of refraction. A 1% difference is enough to make a fiber work. To make such a long, thin piece of glass, engineers heat a large glass preform. Its center is the pure core glass and the outside the cladding. They then draw or pull a fiber by winding the melt onto a wheel at speeds up to 1,600 meters per second. Typically, these drawing towers are several stories tall. The height allows the fiber to cool before being wound onto a drum. One of the greatest engineering achievements was the first ocean-spanning fiber optic cable. Called TAT-8, it extended from Tuckerton, New Jersey, following the ocean floor over 3,500 miles until branching out to Whitmuth, England, and Ponmarsh, France. Engineers designed the cable carefully to survive on the ocean floor. At its center lies the core. Less than 1/10 of an inch in diameter, it contains 6 optical fibers wrapped around a central steel wire. They embedded this in an elastic inch in diameter, yet it could handle some 40,000 simultaneous. The final cable was less than an inch in diameter, yet it could handle some 40,000 simultaneous phone calls. The essence of how they send information through a fiber optic cable is very simple. I could have a prearranged signal with someone at the other end. Perhaps we'll use Morse code, and I just block the laser so that the person at that end sees flashes that communicate a message. To transmit an analog signal like voice from a phone call along the cable, engineers use pulse code modulation. We take an analog signal and cut it up into sections and then approximate the wave's loudness or amplitude as best we can. We want to make this a digital signal, which means discrete values of loudness and not just any value. For example, I'll use 4 bits, which means I have 16 possible values for the loudness. So the first 4 sections of the signal could be approximated by about 10, 12, 14, and 15. We then take each section and convert its amplitude to a series of 1s and 0s. The first bar of value 10, when encoded, becomes 1, 0, 1, 0. We can do this for each section of the curve. Now, instead of looking at the green waveform or even the blue bars, we can think of the signal as a series of 1s and 0s organized by time. And it is that sequence that we send through a fiber optic cable, a flash for a 1 and nothing for a 0. Of course, the exact method of encoding is known at the receiving end, so it is a trivial.
Bien, ahí como pueden ver, entonces explica también el principio de cómo se hace la transmisión. Finalmente, la luz obviamente hay que codificarla, los procesadores dentro de los computadores, cierta información, ya cuando están los dispositivos móviles necesita ser ciertos impulsos eléctricos, necesitamos de todas formas en algún momento transformarla, o sea, el trabajo, ¿cierto? Después de los transceivers, ¿cierto? De cada uno de los equipos, pero explicar de forma bien rápida finalmente, ¿cierto? Cómo se provoca la modulación por ancho de pulso, por código de pulso, ¿ya? Entonces, de esa manera se codifica una señal y se puede transmitir, ¿cierto? En formato lumínico. Bien, vamos a volver a la presentación entonces, ¿cierto? Para ver la relevancia finalmente que tiene justamente el defender o el cuidar, ¿cierto? Este ángulo que tiene. Es algo que a la larga para nosotros es algo transparente, ¿cierto? Esto es el principio de funcionamiento cuando yo finalmente armo la fibra óptica, ¿cierto? La conecto, en general ya los emisores vienen configurados obviamente para poder transmitir estos haces de luz en los ángulos correctos para que se provoque una buena transmisión. O sea, podemos decir que a mayor cantidad de curvas, a modo de ejemplo, ¿cierto? En el recorrido de un tramo de fibra se pierde señal por la reflexión. Jorge, existe, ¿cierto? Siempre esa posibilidad, por eso también vamos a ver un poquito más adelante que hay que cuidar siempre, Jorge, el ángulo crítico que tiene cada una de las fibras, las curvaturas críticas que pueden tener. Vamos a ver que efectivamente, más allá de la preocupación de la fibra de que no se nos vaya a quebrar, ¿cierto? Debido al ángulo que le demos, una fibra no la podemos curvar, ¿cierto? La podemos curvar hasta un límite definido por el fabricante, porque de lo contrario, efectivamente, podríamos tener más pérdidas, ¿ya? Así que es importante que lo tengamos, ¿cierto? Alejandro, Alejandro me está ayudando ahí muy bien. Sí, les pido que utilicen, ¿cierto? Este símbolo de pregunta, porque así tengo la posibilidad de verlas, de lo contrario se me mezclan con otro tipo de comentarios. Bien. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Las ventanas de transmisión de la fibra óptica, ¿cierto? Una fibra óptica, la luz, ¿cierto? A través de la fibra óptica también tiene procesos de atenuación. Ya se va atenuando con su avance, ¿cierto? A través de la fibra óptica. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Que existen ventanas. Dentro del proceso de atenuación, si se fijan con los distintos anchos, ¿cierto? Con los distintos lambda, ¿cierto? O sea, no sé si recuerdan el término lambda de la longitud de la onda, ¿cierto? Con respecto a los distintos lambda, vamos a ver que versus la longitud de la fibra óptica con la atenuación, hay en periodos o en longitudes de onda donde la atenuación es mayor, ¿cierto? Por ejemplo, si buscamos o nos vemos este punto de atenuación que se encuentra entre los 1000, ¿cierto? 1330 y los 1550 nanómetros, ¿cierto? De longitud de onda, tenemos una gran atenuación, de hecho, una máxima atenuación. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta es, ¿nos convendría, ¿cierto?, transmitir información dentro de este rango de la longitud de onda? La respuesta claramente es no, porque vamos a tener, ¿cierto?, una mucho mayor atenuación. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se buscan ventanas de transmisión de fibra óptica donde su longitud hagan, ¿cierto?, que estas atenuaciones o estas pérdidas sean las menores posibles. ¿Ya? Dentro de estas ventanas vamos a encontrar una primera ventana 850 nanómetros, ¿cierto? Este rango, esta ventana, ¿cierto?, de transmisión tiene una baja atenuación, una menor atenuación. Luego vamos a ver que tenemos una segunda ventana a los 1330 y una tercera ventana de atenuación a los 1550 nanómetros de longitud de onda, ¿cierto? Esto va a permitir que cuando las fibras ópticas trabajan, ¿cierto?, su transmisión dentro de estas longitudes, ¿cierto?, cuando la luz que nosotros enviamos está dentro de estas ventanas, vamos a tener una menor atenuación y por tanto vamos a poder maximizar, ¿cierto?, su desempeño o su transmisión. Bien. Hablando ya de la transmisión en general, ¿cierto?, de las fibras, vamos a poder o vamos a tener que clasificar, ¿cierto?, estas fibras en dos tipos. Las fibras monomodo y las fibras multimodo. Las fibras monomodo, en general, ¿cierto?, tienen un diámetro de núcleo bastante pequeñito, ¿cierto?, entre 8 y 10, fíjense, ni siquiera nano, micrometros de diámetro. O sea, estamos hablando de algo muy delgadito, particularmente o generalmente se utilizan de 9 micrometros, ¿cierto?, y 125 micrómetros de diámetro del revestimiento de este núcleo de la fibra. Ya, para estos casos suelen utilizarse fuentes láser, ya, a pesar de que ya el láser se ha ido masificando y cada vez se utiliza más, no solamente en el modo, de ahí
es bueno, ¿cierto?, hacer al tiro un alcance. Es importante que cuando nosotros queramos ver, ¿cierto?, el que una fibra efectivamente está transmitiendo, no cometamos el error, ¿cierto?, de apuntarnos esta fibra, ¿cierto?, a los ojos, de mirar, ¿cierto?, directamente a los ojos, porque lo que se está transmitiendo muchas veces es luz proveniente de una fuente láser, ¿ya? Y eso obviamente puede ser riesgoso también para nuestra vista. Existen obviamente otras alternativas de visualización que nos permiten ver esto sin exponernos, poner en riesgo nuestros ojos, ¿cierto?, al momento de chequear este comportamiento. Bien. La distancia que se recomienda para enlace de fibra monomodo son hasta 100 kilómetros máximo. Ya aquí, como hablamos de un haz de luz dedicado proveniente de una fuente láser, ¿cierto?, nos permite alcanzar, obviamente, grandes distancias. Hasta 100 kilómetros, ¿cierto?, como máximo, se envía un rayo de luz a través del núcleo de esta fibra óptica y las longitudes de onda, ¿cierto?, los lambda, estas ventanas que hablamos hasta hace un rato, que se utilizan suelen ser 1300 y 1550, o sea, las ventanas de menor atenuación que vimos en el gráfico anterior. El ancho de banda, ¿cierto?, que alcanzan las fibras monomodo está en el rango de los gigahertz, normalmente hasta 100 gigahertz sobre 1 kilómetro de distancia, ¿ya? Y suelen ser, ¿cierto?, de envoltura principal de color amarillo. Por otro lado, las fibras multimodo, ¿cierto?, son fibras que nos van a permitir llevar varios haces de luz, ya vamos a profundizar un poquito más en esto, cuyos núcleos, ¿cierto?, tienen un diámetro un poquito más grande. Hablamos de un núcleo que va desde los 50 a los 62,5 micrómetros, ¿cierto? Y con un revestimiento también de 125 micrómetros. O sea, hablamos de un núcleo un poco más grande, alrededor de, ¿cierto?, unas 6 veces, ¿cierto?, el núcleo de un monomodo. La fuente de luz que se utiliza acá puede ser láser y puede ser LED. Como les digo, el láser ya está muy, muy masificado. Y las distancias que se recomiendan finalmente para estos tramos de fibra de multimodo suelen ser de 1,5 a 2 kilómetros como máximo. O sea, cuando hablamos de grandes distancias, la recomendación es monomodo. Cuando hablamos de distancias que pueden ser hasta los 2 kilómetros, multimodo. La particularidad, como ya lo habíamos dicho, es que acá podemos llevar varios haces de luz. Ya vamos a ver también ahí a qué se refiere el salto de índice, ¿cierto? Y la gradiente de índice, ¿cierto? ¿Qué efecto finalmente tiene esto en la representación posterior de la información que viaja en estos haces de luz? Las longitudes de onda que se utilizan suelen ser, ¿cierto?, de un poquito más de atenuación, entre 850 nanómetros y 1300 nanómetros. Esas son las ventanas que se utilizan en multimodo, y la envoltura principal, el recubrimiento que va a tener, va a depender, ¿cierto?, de la categoría, ¿cierto?, clase de modo que estemos utilizando. Si es OM1 va a ser naranja, si es OM2, ¿cierto?, también va a ser naranja, OM3 agua, ¿cierto?, OM4 puede ser agua violeta, y OM5 va a ser color lima, color verde limón, ¿cierto? Son las chaquetas y las coberturas que tenemos, las vamos a ver, ¿cierto?, aquí a continuación, ¿cierto? Este es el esquema habitualmente que podríamos ver, ¿cierto? Con OM1, OM2, OM3, OM4 y verde limón para el OM5. OM5 justamente habla del paper un poco que les compartí. Les entregué un paper, ¿cierto?, que habla en general de la fibra óptica, pero que tiene algunos puntos interesantes a tratar respecto de la tecnología OM5, que vamos a explicar un poquito a continuación. Fíjense que en el performance, ¿cierto?, los anchos de banda del OM1 hablábamos de 100 megabits por segundo. Ya en el OM2 hablábamos de 1 gigabit por segundo en fibra OM2. En fibra OM3 ya hablábamos de 10 gigabits por segundo. Por tanto, OM3 es bastante más utilizado en la actualidad junto con OM4, que OM4 es una fibra que nos permite obviamente transmitir desde 40 hasta 100 gigabits por segundo. Bien, ¿qué es lo que tiene distinto, cierto, finalmente la fibra en OM5? Ya, si bien es una fibra que ya está en el mercado, todavía no está tan masificada como sí lo está OM3, ¿cierto?, y OM4. Y la particularidad, ¿cierto?, que tiene la fibra multimodo OM5 es que es una fibra, ¿cierto?, que trabaja a través de la multiplexación, ¿cierto? La multiplexación significa que vamos a tener la posibilidad de tener hasta 4, ¿cierto?, longitudes de ondas diferentes, ¿cierto? Hasta 4 longitudes de ondas diferentes que al momento de ser transmitidas en la fibra van a poder ser enviadas multiplexadas, o sea, las vamos a poder
tomar, ¿cierto?, estas longitudes y llevar, ¿cierto?, multiplexadas en una, por decir así, en una longitud de onda unificada, ¿cierto?, a través de la fibra OM5, y al momento de llegar a su receptor se demultiplexan, o sea, las vamos a poder volver a separar, ¿cierto?, en estas distintas longitudes de onda. Obviamente esto nos permite reducir el número de fibras, ¿cierto?, que necesita el cableado, y obviamente también garantizando sin pérdida de una altos anchos de banda, porque en este caso OM5 también podemos llegar fácilmente a los 100 gigabits por segundo. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué todavía la OM5 en general no ha logrado penetrar con fuerza al mercado? Porque todavía la electrónica necesaria para esto también es bastante más costosa, ¿cierto? Los transceiver OM5 son bastante más caros, más costosos, ¿cierto? Y por tanto el OM4 se ha mantenido, ¿cierto?, como un estándar de alta velocidad, ¿cierto? Y está todavía con una participación en el mercado mucho más fuerte que el OM5 en general, ¿cierto? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Cierto? Ahí no voy a ser yo quien juzgue, ¿cierto?, si es mejor OM5 o OM4. Por eso también compartimos el paper, ¿cierto?, la información que les dejamos, para que ustedes puedan leerlo, puedan sacar sus propias conclusiones de, ¿cierto?, si vale o no la pena el OM5 o mantenerse en OM4, ¿cierto? Álvaro nos dice, hoy, ¿cuál es la más utilizada? En general, Álvaro, se está utilizando OM4, ¿cierto? OM3 tiene hartas instalaciones, obviamente, OM3, pero en general en los proyectos nuevos, ¿cierto?, se está usando OM4. En algunos proyectos no hemos topado que se especifica, ¿cierto?, incluso OM5, pero que luego se rebaja a OM4. Como digo, muchas veces OM5 encarece bastante los proyectos, en particular, ¿cierto?, por los transceivers. O sea, no tanto por el valor de las fibras, sino que los transceivers son dispositivos también más costosos. Ya por eso OM4 todavía, hasta el día de hoy, tiene ahí el liderazgo en los proyectos nuevos, ¿cierto? Probablemente en unos años más vaya migrando al OM5, a medida también que los costos, ¿cierto?, que tienen los transceivers vayan disminuyendo, ¿cierto?, o que los equipos, ¿cierto?, electrónicos o equipos activos que vayan a recibir esta fibra también vayan reduciendo su valor al momento de trabajar OM5. ¿Bien? Así que ahí, para que puedan leer un poquito más respecto a eso. Ahí está un cuadro comparativo, ¿cierto? El cuadro comparativo que vamos a hacer, ¿cierto?, entre OM4 y OM5 para distintos niveles de velocidad, ¿cierto? Fíjense que acá hablamos de 40 gigabit Ethernet y 100 gigabit Ethernet, ¿cierto?, en OM4 o en OM5, que no es demultiplexado. Para ambos casos tenemos, ¿cierto?, las mismas distancias, podemos llegar hasta 150 metros sin ningún inconveniente. Ya cuando hablamos de 40 gigabit, ¿cierto?, pero que está multiplexado, ¿cierto?, que son distintos anchos, longitudes de onda, perdón, ¿cierto?, que están multiplexados, ahí la OM5 lleva, ¿cierto?, un poco la delantera. 40 gigabit nos permite llegar a 100 metros más, mientras que en 100 gigabit nos permite ganar incluso 50 metros más de distancia. Ya ahí tenemos justo en la pregunta que nos estaba haciendo, ¿cierto?, Víctor, está en ese cuadro, nos decía cuántos kilómetros transmite 100 gigas. Ahí tenemos un poquito el ejemplo, ¿ya? Recordemos que a la larga estos tramos, ¿cierto?, no son tampoco para tremendos o enormes recorridos. Hablamos de una fibra que es multimodo. Ya cuando hablamos obviamente de grandes distancias, de grandes kilómetros, de fibra, por ejemplo, submarina, ya ahí no estamos hablando de fibras multimodo, estamos hablando, ¿cierto?, de fibras monomodo que nos permiten obviamente mayores distancias sin necesidad de la instalación de repetidores de por medio. Dice, si la fibra es OM5, el transceiver también debe ser OM5, se puede usar. Debe serlo, Matías, ¿ya? Por eso es importante, y eso es lo que marca un poco la diferencia finalmente entre escoger entre el OM5, ¿cierto?, o el OM4. Ya muchas veces el valor de los transceivers es lo que marca un poco la diferencia. ¿Bien? Entonces, ya que entendemos bien, ¿cierto?, ya tenemos claridad finalmente del proceso de reflexión total, ya tenemos claridad de los índices de refracción, nos empieza a hacer esto más sentido, ¿cierto?, cuando lo llevamos a el principio de transmisión dentro de la fibra óptica. Lo que nosotros queremos, ¿cierto?, es que finalmente estos haces de luz que pueden provenir de un diodo emisor de luz, un LED, ¿cierto?, o un haz láser, se mantengan dentro del núcleo de la fibra óptica y puedan viajar, ¿cierto?, a través de él con las menores pérdidas posibles,
y ojalá evitando, obviamente, los procesos de refracción, ¿ya? El índice de refracción, ya lo habíamos dicho, es la relación que existe entre la velocidad de la luz del vacío y la velocidad de un material determinado, ¿cierto? Y por tanto, el vidrio de silicio, ¿cierto?, es uno de los fundamentales que se utiliza para la construcción de las fibras ópticas. En alguna de estas slides, creo que fue en una de las de más atrás, dejamos el link, ya está el vínculo de un video que nos permite ver el proceso de fabricación de la fibra óptica, ya para que, ahora por tiempo no lo vamos a revisar, pero para que ustedes puedan ir, revisarlo y ver cómo es el proceso de fabricación de un pequeño hilito, ¿cierto?, de fibra óptica, ¿bien? ¿Qué es importante de entender? Una construcción básica, una fibra óptica es un arreglo de dos cilindros concéntricos, ¿cierto?, hechos de vidrios con diferentes índices de refracción. O sea, son dos vidrios que tienen distintos índices. Cada fibra óptica determinada tiene un diámetro menor que el de un cabello humano, ya lo habíamos mencionado, y la luz viaja rebotando en el interior. En la primera parte vamos a encontrar el núcleo o core de la fibra óptica. En el caso de los multimodo ya dijimos que este núcleo podía medir entre 62,5 micrómetros o 50 micrómetros, y en el modo, ¿cierto? En el monomodo puede tener 8,3 micrómetros sin problema, ¿cierto? Algo bien finito, y que este está cubierto, ¿cierto?, por otra capa que es la denominada cladding, ¿cierto?, o la cubierta finalmente, ¿cierto? Y que esta cubierta es de 125 no milímetros, está mal ahí, corregir, ahí son micrómetros, es algo bien chiquitito, y que a su vez este después viene revestido con un primer revestimiento o buffer, ¿cierto?, que suele ser, ¿cierto?, un revestimiento plástico de 250 milímetros, ¿cierto?, que aumenta, perdón, sí, de 250 micrómetros, que aumenta la resistencia mecánica de la fibra, ¿cierto? Entonces tenemos primero dos vidrios con distintos índices de refracción, y posteriormente el núcleo, el cladding, ¿cierto? Y posteriormente está este primer revestimiento plástico que lo protege. Bien. El radio de curvatura es importante, ya lo habían consultado, lo habíamos un poquito adelantado. Una fibra óptica puede curvarse siempre que no se exceda un ángulo crítico. Si la curvatura es importante, ¿cierto?, este supera el ángulo crítico, la luz se puede perder a través de la cubierta. Ya entendemos el proceso de refracción y sabemos que cuando modificamos ese ángulo crítico, efectivamente podemos tener pérdidas, por tanto es importante respetarlo, ¿ya? Ahora, ese ángulo crítico es un parámetro que maneja solamente el fabricante, por tanto el fabricante informa cuál es el ángulo crítico que tiene su fibra, ¿ya? Así que eso lo pueden ver, lo pueden encontrar en las fichas de la fibra óptica que el fabricante obviamente entrega. Ya en el caso de Legrand eso se encuentra, ¿cierto? Esa información está presente dentro de las fichas, ¿cierto? Y la longitud de onda en los sistemas de fibra óptica se utiliza, ¿cierto?, en lugar de la frecuencia, para diferenciar las señales, y ahí nuevamente vamos a recordar que se encuentran estas ventanas de trabajo en las cuales obviamente tenemos una atenuación mayor. Esas ventanas de trabajo están establecidas así por la ANSI, ¿cierto?, y pertenecen a la banda infrarroja, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia, ¿cierto?, entre una fibra multimodo de índice escalonado a una de dispersión modal? ¿Y por qué es importante? Cuando nosotros enviamos varios haces de luz a través de una fibra multimodo, ¿cierto?, estos haz de luz que van ingresando con distintos ángulos a la fibra multimodo, con el paso, ¿cierto?, o su avance, van generándose desplazamientos. No todos viajan, ¿cierto?, ni a la misma velocidad, ¿cierto?, ni van a llegar, o tenemos la garantía de que vayan a llegar al mismo tiempo al receptor, ¿cierto? Eso lo que provoca, ¿cierto?, a la larga es una distorsión en la información al momento de llegar, ¿cierto?, al receptor. Acá podemos ver el ejemplo claramente en eso. Nosotros enviamos, por ejemplo, un tren de pulsos claramente donde están definidos los unos y los ceros a través de estos impulsos de luz, pero luego de que estos impulsos viajan a través de la fibra óptica y se reciban en el receptor, estos pulsos no todos van a llegar, ¿cierto?, de manera correcta, no todos van a llegar al mismo tiempo ni en la posición en la que fueron enviados, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de índice escalonado. Bien, entonces eso lo que provoca es una confusión al momento de interpretar la información por parte del receptor, ¿cierto? No queda bien identificado o bien clarificado cuáles eran los puntos ceros, por ejemplo, en este caso. Por tanto, para evitar este tipo de cosas, ¿cierto?, este tipo de fenómenos, se utiliza la dispersión, ¿cierto?, de índice gradual, o el multimodo de índice gradual. En el multimodo de índice gradual,
lo que se busca es construir un núcleo, ¿cierto? Depositando varias capas sucesivas de vidrio. Imaginemos que el núcleo no es solamente un depósito de vidrio que es completamente liso y que no tiene ninguna cubierta, sino que este núcleo se compone de varias capas inferiores, ¿cierto?, de vidrio. Por tanto, esta construcción a partir de capas va a hacer, ¿cierto?, va a buscar que los distintos haz de luz que vayan rebotando en su interior, al momento de llegar, ¿cierto?, al receptor final, lleguen, ¿cierto?, de manera más alineada. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la imagen de un índice escalonado. Fíjense que los distintos haz de luz llegan, ingresan al núcleo de la fibra, pero al momento de ser recibidos llegan, ¿cierto?, con disociaciones, o no todos llegan de la manera correcta. Mientras que en el gradual, ¿cierto?, al enviarlo, ¿cierto?, a través de estas distintas capas del núcleo, ¿cierto?, estos logran llegar sincronizados, por decir así, hasta el final, y por tanto es importante de esa manera la buena interpretación de la información a través de este índice gradual. Bien, en el caso de las fibras monomodo, ese era para el caso de las multimodo, ¿cierto? En el caso de las fibras monomodo, la dispersión modal puede eliminarse reduciendo el diámetro del núcleo, ¿cierto?, hasta valores del orden de 10 micrometros. Dijimos que lo más común es encontrarse con 9 micrometros, hay un error, no es es micro, ¿cierto? Y esta reducción del núcleo requiere de un transmisor muy especializado que sea capaz de inyectar luz en un área tan reducida. En este caso se utiliza entonces el láser. Bien, este estándar, ¿cierto?, de construcción está normado, estandarizado a través de la ANSI TIA. Recordemos que vimos en la presentación pasada que la ANSI tiene estándar para, ¿cierto?, el cableado tanto en fibra, o cómo debe ser el cableado de fibra, como también cómo debe ser el de cobre. Hay un estándar físico, ¿cierto?, por parte de la ANSI TIA. Y ¿cierto?, en esta imagen podemos ver el comportamiento, ¿cierto?, en estas tablas que dejamos acá podemos ver el comportamiento de los distintos tipos de fibra, desde la OM1 a la OM5, ¿cierto?, con sus determinados rendimientos, ¿cierto?, o anchos de banda en relación, ¿cierto?, a las longitudes de onda que se utilizan. Ya es una tabla comparativa donde claramente podemos ver ahí también un performance bastante más alto, tanto en el OM4 como en el OM5. ¿Cierto? Y ahí tenemos ya, o podemos apreciar una diferencia, ¿cierto? El OM5 nos permite trabajar a una longitud, ¿cierto?, de 953 nanómetros, ¿cierto?, con anchos de banda de hasta 1850, ¿cierto? O sea, en ese aspecto el OM5 sí es mejor, pero como dijimos, todavía un poquito más costoso. Bien. La ANSI TIA 568 DIE, ¿cierto?, nos permiten comprender finalmente las distintas normas, ¿cierto?, o formas que deben tener el cableado estructurado. Cuando nos vamos, ¿cierto?, a la ANSI TIA 568 2D, vemos que, como dijimos el webinar anterior, hablamos del par trenzado balanceado, ¿cierto?, el cable cobre, y en el estándar 568 3D tenemos finalmente el cableado de la fibra óptica. Este estándar aplica las premisas de especificación de componentes de la fibra óptica. Por tanto, la tenemos que conocer, ¿cierto?, en materia de fibra. Aquí dejamos tarea para la casa, ¿cierto? Ya algo explicamos finalmente del comportamiento de la fibra. Fíjense el comportamiento que tiene en este pequeño gráfico de longitud de onda, el comportamiento de OM3 y OM4, ¿cierto? Cuando trabaja, ¿cierto?, en estas bandas, y el OM5 vemos que se separa, ¿cierto?, que su proceso de atenuación también es distinto a mayor longitud de onda. ¿Ya? Así que los invito a que puedan revisar ese white paper, revisen, lean un poquito respecto al OM5, ¿cierto? Y ahí sacan ustedes conclusiones, ¿cierto?, de que es mejor. Ya, obviamente, si nos enfocamos netamente en el rendimiento, desempeño, velocidad, el OM5 puede presentar mejores condiciones, pero esas mejores condiciones también tienen, obviamente, diferencias en precios. Diferencias que, lógicamente, en algunos proyectos, si no se requiere, ¿cierto?, todavía, obviamente, no se está dispuesto a incurrir en ese tipo de cosas. Bien. Ya habíamos entonces dicho, en multimodo, ¿cierto?, teníamos el uso principalmente del índice gradual, ¿cierto? Se utilizan, ¿cierto?, o diodos de emisión de luz, pero también en la actualidad se está utilizando bastante láser también, ¿cierto? Dijimos que son distancias más pequeñas, más cortas, ¿cierto? Hasta 2 kilómetros como máximo en el caso de la multimodo. Y en el monomodo, ¿cierto?, índice escalonado. Es un núcleo bastante más pequeño, pero que nos permite, obviamente, distancias mucho más grandes. Y aquí sí se utiliza el
sí o sí el láser para poder transmitir. Recordemos que hasta 100 kilómetros, ¿cierto? Podríamos transmitir en una fibra del tipo monomodo. Precaución siempre con los ojos cuando estemos conectando y haciendo ensayos, no apuntarnos directamente la fibra a los ojos, porque recordemos que se utiliza en muchos casos láser, ¿ya? ¿Cómo está compuesto, cierto, un segmento? Un segmento de enlace fibra óptica es el cableado pasivo, incluyendo cables, conectores y empalmes, si es que están presentes los empalmes, entre dos puntos de terminación con dispositivos de fibra óptica, que es como lo que nosotros vemos acá. Y vamos a tener que tener en cuenta distintos los parámetros de calidad para distintos tipos, ¿cierto?, de enlace. Vamos a tener, ¿cierto?, en un sistema horizontal, en un sistema típico que va desde la salida del conector de telecomunicaciones hasta una entrada de conexión cruzada, ¿cierto?, entre equipos. Vamos a tener un sistema medular, ¿cierto? Se define así 3 tipos de enlace, desde el enlace MC o cruzado principal hasta el cableado medular de primer nivel, ¿cierto? O desde el MC al IC, que es medular de primer nivel, o IC-HC, que es medular de segundo nivel. En estos casos siempre estamos hablando de comunicación entre las salas de datos, ¿cierto? No hacia equipos terminales, ¿cierto? En el caso de los sistemas medulares estamos hablando de la comunicación que existe en los racks de comunicación, ¿cierto? Que pueden estar ubicados dentro de un campus, ¿cierto? En 2 edificios distintos, o bien en distintos pisos, ¿cierto? Pero comunicando principalmente rack y equipos activos, ¿cierto?, de alto tráfico de datos. Bien, el rendimiento del enlace, ¿cierto?, el único parámetro, ¿cierto?, que nosotros podemos medir el rendimiento es en general la atenuación, ¿cierto? Cuánto se está perdiendo, cuánto se está atenuando la información lumínica, ¿cierto?, que tenemos nosotros, es lo que nosotros podemos pedir. El ancho de banda multimodo y la dispersión monomodo son parámetros de rendimiento importantes, pero en vista que no pueden ser afectados adversamente por las prácticas de instalación, porque son parte de la construcción de la fibra. O sea, es difícil, ¿cierto?, que el ancho de banda, ¿cierto?, la dispersión en general de la fibra sea afectada por la instalación, porque son parámetros propios de la fibra. Entonces, estas indicaciones o estos parámetros de calidad son finalmente informados siempre por el fabricante. No requieren pruebas de campo, porque finalmente no podemos, ¿cierto?, en terreno desarrollarlas. Bien. Los segmentos de cableado horizontal de fibra solo necesitan entonces ser comprobados en una longitud de onda, ¿cierto? El enlace horizontal debería ser comprobado a 850 micrómetros, ¿cierto? O 1300 micrómetros en una dirección. Los resultados de la detonación deben ser menores que 2 decibeles, eso es lo que se pide. Ese valor se basa en las pérdidas de 2 pares de conectores, un par de salida, conector de telecomunicaciones y un par de conexión cruzada a 90 metros, ¿cierto?, del cable de fibra óptica, o sea, 2 decibeles. Vamos a ver que existe obviamente una forma de determinar las pérdidas de atenuación, se van sumando, ¿cierto?, por cada conector, ¿cierto?, elemento en el cual vaya pasando. Para los cableados en oficinas, por ejemplo, abiertas, implementados con un punto de consolidación, los resultados de atenuación deben ser menores que 2,75 decibeles, ¿cierto? En el segmento de cableado medular de fibra óptica debe ser comprobado al menos en una dirección o en ambas, o sea, desde un sentido y del otro. Los enlaces medulares monomodo deberían ser comprobados en las longitudes de 1310 y 1550. Los medulares multimodo deberían ser probados en los 850 y en los 1300, ¿cierto? A esas longitudes de onda. Y vamos a ver, ¿cierto?, cómo se compone esta pérdida, ¿cierto? ¿Qué es lo que finalmente es lo que medimos? Los segmentos medulares pueden cambiar en longitud, número de pares de conectores, números de empalme, por lo que es necesario siempre realizar un cálculo preliminar de atenuación, saber más o menos cuánto debería ser o cuánto va a tener de atenuación. ¿Cómo calculo yo esta pérdida del enlace, ¿cierto?, esta atenuación? Lo primero es conocer la pérdida del cable, cuánto es la atenuación en general del cable, más cuáles son las pérdidas en los conectores y en el caso de haber empalme, cuáles son las pérdidas en el empalme. De esa manera, haciendo esta suma de información a la larga que está prevista también por el fabricante, podemos entender o tener una apreciación previa de la pérdida del enlace en general, ¿cierto? La pérdida de cada enlace de longitud, ¿cierto?, y del coeficiente de atenuación también varía con la longitud de onda, eso es importante. Entonces, ¿cuál va a ser la pérdida? La longitud, ¿cierto? El resultado de la pérdida del cable lo vamos a determinar de la siguiente forma. La longitud que tenga este cable en kilómetros multiplicado por el coeficiente de atenuación que nos informen del cable, ¿cierto? En este caso, el coeficiente de atenuación está en decibeles por kilómetro, ¿cierto? Y
aproximadamente, ¿cierto?, tiene el comportamiento que nosotros vemos en estas dos tablitas. Cuando hablamos, ¿cierto?, de fibras multimodo de 65,5, ¿cierto?, a 850 micrómetros, hablamos de 3.75 decibeles por kilómetro, ¿cierto? Y una banda de, ¿cierto?, una ventana de 1300 micrómetros, hablamos de 1,5 decibeles por kilómetro. Eso, ¿cierto?, es una aproximación, así está establecido, pero de todas formas esto es entregable, ¿cierto?, por el fabricante. Bien. Y las pérdidas máximas en cada par de conectores es de 0,75 decibeles, ¿cierto? Eso es la pérdida máxima tolerada en cada conector, en cada par de conector. La pérdida en conectores va a ser obviamente igual al número de pares de conectores que tengamos en la instalación, multiplicada, ¿cierto?, por este factor de pérdida, ¿cierto?, en decibeles. De esa manera nosotros podemos construir y más o menos tener una idea de las pérdidas que va a tener la instalación, ¿cierto?, a partir de la información que nos entrega el fabricante y obviamente, ¿cierto?, los testeos. ¿Qué es lo que pasaba, ¿cierto?, al principio con las fibras, ¿cierto? Que a medida que nosotros queríamos aumentar finalmente esta velocidad de transmisión o estos anchas de banda, nos veíamos en la obligación de empezar a colocar más pares de fibra, ¿cierto? Por ejemplo, transmitir 40 gigabits requería, ¿cierto?, de 4 pares que transmitían 10 gigabits cada uno, ¿cierto? 40 gigabits, ¿cierto? Entonces nos permitían o requeríamos OM3, ¿cierto?, para 100 metros, 4 pares, ¿cierto? O LR4SM para 10 kilómetros. Imagínense la diferencia, pero de todas formas necesitábamos 4 pares para que cada uno transmitiera 10 gigabits. En el caso de que quisiéramos nosotros transmitir 10 gigabits, lo que nos obligaba era tener 10 pares, ¿cierto?, que nos permitieran transmitir estos 10 gigabits, ¿ya? Y así sucesivamente a medida que aumentábamos. Y eso obviamente ya complejizaba mucho más el conexionado, ¿cierto?, la cantidad de bocas que necesitábamos. Es por este motivo, ¿cierto?, que aparece también el desarrollo de los conectores MTP-MPO, ¿cierto? Este tipo de conectores nos permite llevar varios hilos de fibra, ¿cierto?, varios filamentos de fibra en un mismo conector. De esa manera, ¿cierto?, nos permitía ahora esta posibilidad de a través de un conector conectar varios hilos de fibra, ¿cierto?, y no requerir, ¿cierto?, de un montón de terminales o de puertas para poder entregar esa información. Ya que multimodo y monomodo tienen distancias máximas recomendadas, poseen una distancia mínima de uso. No, Matías, pero eso va a estar limitado también por el costo. Ya, obviamente, una fibra monomodo también es más costosa, por tanto, si vas a hacer un tramo muy, muy corto, muy pequeño, no tiene mucho sentido que lo hagas así, ¿cierto? En relación a precio, ¿cierto?, de tu proyecto. Ya no está determinado de esa manera, ya, pero obviamente para tramos más cortos conviene mucho más la multimodo por valor. Las atenuaciones son pérdidas de información o directamente pérdida de la capacidad de transmitir. Jorge, es justamente pérdida de la capacidad de transmitir, pero que sí se puede a la larga traducir en alguna pérdida de información, ¿cierto? Si es que el emisor obviamente está entregando una cantidad de información que requiere de ese ancho y tú finalmente lo estás atenuando, lo estás perdiendo a través, ¿cierto?, de tu fibra, ¿ya? Pero el mayor de los casos es pérdida de esa capacidad de transmisión. Entonces de ahí, ¿cierto?, nace finalmente esta posibilidad de llevar varias fibras, ¿cierto?, a través de un conector MTP que podemos tener incluso hasta 12, 24 fibras, ¿cierto?, sin problema en un único conector. Bien, vamos a revisar entonces las soluciones que tiene Legrand en ese sentido y vamos a aprovechar de ver también ahí este conector, ¿cierto?, MTP-MPO, ¿cierto?, que vimos a continuación y que nos permita visualizar, ¿cierto?, en una imagen cómo es finalmente que llevamos estos 12 hilos, ¿cierto?, directamente en este conector. La oferta del LSS, tal como lo vimos en el webinar anterior, ¿cierto?, cuenta con distintas bandejas, ¿cierto? Vimos la semana pasada que eran bandejas para poder ponchar, pad de cobre, ¿cierto? Instalar, ¿cierto?, las soluciones en cobre. Y también cuenta con bandejas, ¿cierto?, que son de fibra, en las cuales nosotros vamos a poder generar incluso alguna fusión de la fibra, vamos a poder conectar los distintos jumpers de fibra, etcétera, ¿cierto? Les voy a mostrar rápidamente un videíto, ¿cierto?, que dura como un minuto de esta solución, de estas bandejas, ¿cierto?, para que ustedes las puedan ver, ¿cierto? Que puedan tener un poco la noción de cómo se trabaja también con ese tipo de bandejas. Voy a silenciar.
Ahí podemos ver, ¿cierto? Eso es una bandeja. Ya habíamos dicho también que la solución del SS3 tiene estos clips que nos ayudan a poder conectarlas directamente en el rack y no requiere, ¿cierto? Los típicos tornillos, ¿cierto? O pernos del tipo arañitas, ¿cierto? Que hablamos, sino que nos permiten una extracción bastante más fácil, ¿cierto? De patch panel de fibra, ¿cierto? Dentro de un rack. Les voy a mostrar también, ¿cierto? El interior. Denme un segundito. Hacer la fijación rápida. Acá tenemos un video, ¿cierto? Donde muestra el trabajo con los blocks. ¿Cierto? Yo puedo cambiar dentro del mismo cassette de fibra, puedo cambiar el tipo, ¿cierto? de jumper o de conector que necesito para mi fibra óptica. Estos pueden ser en alta densidad, ¿cierto? O estándar, ¿cierto? Como podemos ver ahí. Y existen distintos tipos de conexionado también que vamos a revisar, ¿cierto? En adelante. Y me falta uno más. Acá, para que veamos un poquito cómo es el panel en su parte interior. Hasta ahí liberamos, ¿cierto? El panel y vamos a ver que en su interior entonces tiene, ¿cierto? Previsto los ordenadores para los pigtails, ¿cierto? Y para hacer las fusiones necesarias, ¿cierto? De fibra. En la parte posterior entonces ingresa el cable y podemos obviamente aquí ordenar para hacer la conexión, ¿cierto? A cada uno de los conectores de la unidad de fibra, y por el exterior obviamente ya van los jumpers de fibra, ¿cierto? Estos tramos de fibra construidos para poder hacer las uniones con los distintos equipos. O sea, la idea es justamente eso, parte de lo que caracteriza el SS3, que ya lo habíamos conversado la semana pasada, es esta facilidad de trabajo, ¿cierto? Que nos da de poder extraer los patch core, trabajar ahí, volverlos a colocar, lo mismo con los cassettes, ¿cierto? Los distintos módulos con los que trabaja, ¿cierto? La solución para fibra óptica. En la presentación van a encontrar, ¿cierto? Los distintos videos, ahí dejamos distintos videos para que ustedes puedan ir viendo y conociendo, ¿cierto? Más el sistema, ¿cierto? Del SS3. Igual en el catálogo de Telegram van a encontrar, ¿cierto? En la sección de fibra óptica, el cómo poder componer finalmente esta solución de acuerdo a los tipos de jumper, ¿cierto? Conectores que ustedes tengan, ¿cierto? Lo mismo con los tipos de fibra que se necesiten o que necesiten utilizar, ¿cierto? Para la construcción, ¿cierto? De su red de cableado estructurado, en este caso de fibra, ¿ya? Ahí vemos nuevamente los cassettes, ¿cierto? Que tenemos. También estos son extraíbles de forma rápida, al igual como mostramos, ¿cierto? Que eran en las soluciones de cobre. Los cassettes, ¿cierto? Son para los sistemas preconectados, ¿cierto? Que vamos a ver, estos sistemas preconectados, ¿cierto? Trabajan con estas fibras que habíamos dicho ya, fibra óptica MTP, ¿cierto? Esta fibra Ethernet es una fibra de 40 a 100 gigabits, nos permite esta conectividad. Fíjense que nos da la posibilidad de tener conexiones de alta velocidad de 12 fibras, ¿cierto? Incluso hasta 24 fibras en un único conector. Eso es súper relevante, ¿cierto? A tener en cuenta. ¿Qué es lo que se hace aquí finalmente? Veamos que a la larga nosotros vamos a tener los cassettes preconectados, ¿cierto? Preconectorizados. Acá es donde salen cada uno después de los hilos de fibra. Pero nosotros en el exterior hablamos de un único, ¿cierto? Conductor, ¿cierto? Un único cable de fibra que en su interior puede llevar, ¿cierto? Hasta 12 o 24 fibras. Estos conectores, ¿cierto? Se hacen a pedido. Yo pido la longitud del conector que necesito, ¿cierto? Me van a obviamente cotizar la longitud de acuerdo a la polaridad que necesite, de acuerdo también al número de fibras que necesite y al tipo de conector, obviamente, que se necesite, ¿ya? Entonces, de esa manera voy a poder realizar, obviamente, este tipo de conexionado entre dos racks, ¿cierto? Grandes. Un poco para que se entienda este esquema, este cassette, ¿cierto? Estos dos cassettes van a estar ubicados en patch panel, ¿cierto? Dentro de rack que están en distintas ubicaciones. Este cassette puede estar en un patch panel en el edificio A, ¿cierto? Y este otro cassette en un patch panel dentro de un rack en el edificio B. Y el conexionado finalmente, ¿cierto? De estas 24, en vez de yo tener 24 hilos de fibra, ¿cierto? 24 cables de fibra, voy a tener un único cable que se va a conectar
conectar como una backbone, como un troncal, que nos va a permitir llegar hasta la sala con efectivamente los 12, los 24 hilos de fibra que yo necesito. Posteriormente, en este otro lado del cassette, entonces yo voy a poder conectar los jumpers de fibra a los distintos equipos o hacia donde yo quiera salir sin inconveniente. Distancia máxima, distancia mínima lo respondí. La atenuación son pérdidas de información también. ¿Hay algo con la vida útil de los filamentos? ¿Se desgastan con el tiempo? No, Mauricio, la verdad es que no. Lo importante siempre obviamente es la debida protección de las distintas fibras. Ya esto es súper relevante. De ahí que el sistema de canalización también revista una importancia no menor en la infraestructura digital. Ya tenemos que saber diferenciar, obviamente, qué tipo de canalización también es más adecuada para cada tipo. Habitualmente, lo pongo en estos términos, en un data center, por ejemplo, nosotros podemos encontrar que el canastillo, ¿cierto? Que la solución de canastillo cablofil es utilizada muchas veces para llevar el cable de cobre, ¿cierto? Con los accesorios indicados, ¿cierto? Esto no va a tener ningún inconveniente. Podemos o podríamos llevar fibra también, ¿cierto? A través del canastillo con accesorios adecuados, pero para estos casos, ¿cierto? Sería mucho más adecuado utilizar una bandeja, ¿cierto? De fibra óptica, donde finalmente estos tramos vayan con la debida protección, ¿cierto? Lo más importante, ¿cierto? Es cuidar y proteger la fibra óptica en los recorridos, ¿cierto? Donde vayan a desarrollarse, ¿cierto? Donde vayan a estar instalados. En la fibra óptica vamos a decir que no necesitamos mantenimiento, solo protección. Así es, Jorge. Tú en la fibra óptica, en el mismo cable en sí, no necesitas un mantenimiento. Ya en lo que sí tienes que tener precaución, obviamente, es en la limpieza, por ejemplo, que pueden tener o en las condiciones en las que se encuentran los puntos de unión, por ejemplo, en un rack de comunicaciones, los cassettes, por ejemplo, los puntos que tú no vas a utilizar, que estén debidamente obturados, ¿cierto? En un rack de comunicación, si hay algunas posiciones, por ejemplo, que tú no tienes ningún equipo, ni pasivo, ni activo puesto, tengas un blanking panel, ¿cierto? También porque eso va a ayudar, obviamente, a cuidar mejor tanto la limpieza del rack como de los elementos que van a estar en el interior de este, además de ayudarte desde el punto de vista térmico, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver más adelante en otro webinar donde hablemos de contención y de los racks, ¿ya? Pero en general no requiere, ¿cierto?, de grandes mantenciones, ¿bien? Entonces ahí se explica nuevamente, ¿cierto?, lo que hablábamos de estos tramos de fibra MTP, ¿cierto?, que nos van a permitir la llegada, ¿cierto?, de varios, ¿cierto?, hilos de fibra a través de un único cableado. Bien, obviamente dentro de la oferta también nosotros contamos con fibras multimodo, OM4, OM3, OM2 y monomodos, ¿cierto?, OS2. Ahí también Legrand ya tiene oferta, ¿cierto?, en cables y cordones OM5. Estas soluciones OM5 no están publicadas en nuestro catálogo aún, ¿cierto? Porque la verdad que la demanda todavía es muy, muy puntual, ¿cierto? Salvo en algunos proyectos. Por tanto, en el caso, ¿cierto?, que se requieran de solicitudes o tengan solicitudes de trabajo con fibra OM5, es factible pedirlo, ¿cierto? Es factible cotizarlo, pero no lo vamos a encontrar por el momento como una referencia de catálogo. Ya eso para que lo tengan en consideración, ¿cierto? Y vamos a ver que también la fibra viene con distintos formatos, dependiendo también donde se vaya a instalar, ¿cierto? Con estructuras apretadas, libres, ¿cierto? Libres con armaduras de acero, ¿cierto? Si es que yo voy a tener esta fibra en un lugar exterior, etcétera. Ya eso es súper relevante, el formato en el cual venga el cable de fibra óptica para poder cuidarlo adecuadamente del entorno. Los jumpers, cuando los desconectan, tener cuidado al colocar sus protecciones. Así es, Jesús, es muy buen dato. Es importante tener en cuenta eso porque no queremos finalmente tener suciedad, ¿cierto? Si ese es finalmente el mayor obstáculo que podríamos tener en la comunicación, es que estos conectores estén sucios, ¿cierto? Junten polvo, porque a la larga eso sí puede afectar. Bien, y vamos a encontrar también tablas dentro del catálogo de Legrand, ¿cierto? Con los distintos tramos de fibra para que ustedes los puedan revisar, ¿cierto? Y tener en cuenta. Bien. El mundo en general, ¿cierto? Ya para ir resumiendo, el mundo en general de la fibra óptica y de las soluciones de cableado estructurado en fibra óptica tiene hartas particularidades, ¿cierto? Tiene hartos detallitos. Acá, por ejemplo, no hablamos el día de hoy un poco sobre las polaridades, ¿cierto? Pero es algo que igual es importante tener en cuenta. Muchas veces nos preguntan respecto a eso. Ya, lo importante acá, ¿cierto? Es que pueden contar siempre con nuestro apoyo y nuestra asesoría. Ya en el caso de que tengan o estén viendo proyectos en los cuales necesitan abordar este tipo de cosas,
pueden contar con el apoyo de nosotros, asesoría sin ningún inconveniente. Como lo decimos siempre, ese es nuestro trabajo y estamos finalmente para ayudar. Bien, les voy a compartir en la parte superior de la pantalla, como lo hacemos todas las semanas, ¿cierto? La encuesta de satisfacción. Denme solamente un minutito para que nos den una mano, ¿cierto?, con responder esta encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción, como les digo, siempre nos ayuda a mejorar, nos ayuda a tener temáticas nuevas, ¿cierto?, a saber dónde necesitan más información, qué cosas están, ¿cierto?, como conocimiento un poquito más al debe y ver nosotros cómo podemos ajustar nuestros programas de capacitación para apoyarlos en ese sentido, porque eso buscamos, agregar valor, ¿cierto?, a través de estas instancias junto a ustedes, ¿ya? Para todos los que no pudieron, ¿cierto?, descargar la presentación, ¿cierto? Denme un segundito, voy a tratar de, mientras ustedes me ayudan con la encuesta, voy a tratar de compartirles los archivos, ¿cierto? Solitos a través del chat, a ver si de esa manera los pueden descargar sin problema. Denme un segundito, estoy en eso, cargando los archivos individualmente y se los comparto entonces para que también los tengan. Se los voy a cargar entonces ahora en el chat. Denme un segundito. Voy a actualizar aquí y les comparto desde ya la presentación. A ver. Veamos, ahí les envío por chat la presentación, ¿cierto? En PDF, por favor, los que no la tengan, ¿cierto? Dentro de su archivo zip, pueden, por favor, intentar descargarla desde ahí, ¿cierto? Y voy a cargar ahora, está junto a la carpeta archivos, desde ahí lo pueden descargar. Hay algunos que lo pueden ver y otros que no sé por qué habrá pasado eso, pero de todas formas les estoy compartiendo por el chat la presentación, ¿cierto? Y les voy a compartir también en cuanto se termine de cargar el paper, ¿cierto? Para que lo tengan también ahí en el chat y lo puedan descargar, ¿cierto? Perfecto, encuesta realizada. Muchísimas gracias, Cristian, ¿cierto? Muchas gracias a todos por conectarse. Tuvimos hoy día nuevamente más de 100 personas conectadas a esta instancia. El recordatorio es que no se olviden, ¿cierto?, que este ciclo es todos los días lunes, ¿cierto?, para que podamos llegar juntos hasta el final del ciclo. En su gran mayoría voy a estar yo con ustedes llevando este ciclo, algunos colegas también por medio cuando veamos UPS, cuando veamos sistemas de canalización, pero los invito a que puedan continuar el ciclo, ¿cierto?, todos los días lunes, atentos, ¿cierto?, y los que necesiten los links de inscripción, ¿cierto?, nos pueden escribir también para nosotros hacérselos llegar, de lo contrario los pueden ver también en nuestro landing de capacitación. Un gran abrazo para todos, muchas gracias por su participación, nos vemos la próxima semana y que tengan una excelente semana, ¿cierto? Comienzo de semana de lunes. Un abrazo grande para todos, estamos en contacto.